Diputado César Freddy Cuateconzi Cuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Presente. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura. Para efecto de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En cuanto al diputado Ignacio Ramírez Sánchez, solicita un permiso, el cual me permito dar lectura. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 62 legislatura, 2017, centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez. Diputado Naum Natona Ortiz, presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado, presente. Con fundamento en lo expuesto por los artículos 23, 35, 48, fracción 19 y 50, fracción primera de Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permite solicitar a esta presidencia de la mesa directiva su autorización para no asistir a sesión ordinaria del Pleno el día jueves 4 de mayo del presente año, en virtud de que atenderé algunos asuntos de carácter personal. De conceder mi petición será sin goce de dieta, que en esa fecha me corresponde recibir. Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, Tlaxcala, Tlax, a 3 de mayo de 2017, firma diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Del permiso presentado por el diputado Ignacio Ramírez Sánchez, la presidencia de esta mesa directiva autoriza lo solicitado y se pide a la Secretaría Administrativa de esta soberanía realice el descuento correspondiente. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de mayo de 2017. Punto número 2, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, que presentan la Comisión de Igualdad de Género y contra la trata de personas. Punto número 3, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 510 y un párrafo segundo al artículo 508, ambos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Punto número 4, lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que solicita al gobernador del Estado autorice la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que explique la situación que guarda el Estado en materia de seguridad y procuración de justicia
que presenta el diputado Jesús Portillo Herrera. Punto número 5, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que esta legislatura se adhiere al punto de acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en el cual se hace del conocimiento de los poderes federales de la Unión que se une a la demanda nacionalista de dignidad y respeto que merece el pueblo de México, con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América, que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Punto número 6, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 7, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de elección ordinaria celebrada el día 2 de mayo del 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo del 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $17 votos, diputado. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, honorable Asamblea Legislativa. Las que suscriben diputada María Guadalupe Sánchez Santiago con el carácter de presidenta, diputada Yasmín del Razo Pérez, diputada Aizuri Fernanda Sandoval Vega, diputada Floria María Hernández Hernández y diputada Sandra Corona Padilla en su carácter de vocales,
todas de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas de la 62 Legislatura del Estado de Tlaxcala, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 54, fracción segunda, y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera, y 10, apartado A, fracción segunda, y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de este Congreso local la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, para lo cual se establece la siguiente exposición de motivos. La aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, marcó un hito en la percepción social e institucional sobre el derecho a una vida libre de violencia. Colocó el tema en la dimensión de una política pública que comprendía la gravedad del problema de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres y suscribía un compromiso de los poderes públicos para enfrentarla. En cumplimiento a esa ley general, en ese mismo año, en el Estado de Tlaxcala, se aprobó la ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que sienta las bases de la armonización legislativa que a partir de esta ley se inicia en nuestra entidad en materia de derechos humanos de las mujeres. Así las cosas, han transcurrido casi 10 años desde su entrada en vigor, periodo en el que la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ha sido el instrumento idóneo para lograr la concreción de políticas públicas que tratan de fortalecer los derechos humanos de las mujeres, como son la libertad, la integridad, la seguridad, la honra y la dignidad de todas las mujeres de Tlaxcala. No obstante, lo anterior no es óbice para que la ley no tenga un carácter dinámico y perfectible que le permita armonizar sus conceptos y actualizar sus criterios. Por eso, esta Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas considera que resulta fundamental contar con un marco jurídico que prevenga y erradique prácticas consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Con lo que se da cumplimiento, además, a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de la CEDAW, en sus observaciones al séptima y octava del Informe Consolidado de México 2012, que señala: 14, inciso C, acelerar sus esfuerzos para armonizar de manera coherente, entre otras cosas, su legislación penal, procesal, civil, con la ley general o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia y con la Convención. En esta iniciativa se precisan aspectos importantes de la violencia obstétrica para evitar la violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud mediante el uso de cesáreas innecesarias, el uso abusivo de fórceps, el trato irrespetuoso a las mujeres y la negativa de atención médica y los servicios de salud durante el embarazo y el parto, por el hecho de excluir a las mujeres de las decisiones que atañen a sus partos, entre otros. En ese contexto, mediante esta iniciativa de reforma, se favorece la cultura del parto humanizado
como un proceso en el cual las mujeres, contando con la información necesaria, participen activamente en las decisiones correspondientes, garantizándose en todo momento su seguridad y la del producto. Con lo que se da respuesta a la problemática que padecen las mujeres en Tlaxcala, ya que de acuerdo a la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADIT 2014, en ese año el mayor número de egresos hospitalarios en Tlaxcala fue en primer lugar por parto único con 7,864 casos, 38%, y la segunda causa se debió a abortos con 2,066 casos que conforman el 10%. Mientras que en mujeres menores de 20 años, la mayor proporción de egresos hospitalarios para Tlaxcala fue un parto único con 2,201 casos, 41%, y la segunda causa se debió a abortos con 504 casos, el 9%. Destacando además que entre 1985 y 2014 se registraron 2,135 nacimientos en los que la madre era menor de 15 años. En 2015, de acuerdo al Sistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud, SINAC, se reportaron 24,730 nacimientos. De estos, el 21% correspondió a mujeres menores de 20 años, situando a Tlaxcala en la quinta entidad más alta en este rubro. Por otra parte, en materia de órdenes de protección, consideramos que es necesario ampliar el término de su duración, así como especificar cuáles son aquellas que corresponden aplicar al Ministerio Público y a la autoridad judicial para que dichas órdenes sean eficientes y oportunas, de manera que sean una herramienta de fácil acceso para las mujeres víctimas de violencia, ya que desafortunadamente actualmente existen deficiencias y vacíos legales de los términos en que están reguladas, dificultando el acceso a la justicia para las mujeres, tanto por estar sujetas a la valoración subjetiva de las autoridades, como por el desinterés de las autoridades de salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres y las niñas en caso de urgencia y grave peligro. Al respecto, se ha comprobado que con frecuencia las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. Al respecto, el estudio denominado Órdenes de Protección en México, Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, realizado en el año 2013 por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, señala que los estados que manifestaron de manera expresa no haber emitido ninguna orden de protección con fundamento en su ley estatal de acceso a una vida libre de violencia son Jalisco, Durango, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Situación que preocupó a esta comisión, pues supone una omisión por parte de las instancias encargadas de emitirlas y, por tanto, violencia institucional por parte de las autoridades que debieron de comenzar a implementar este tipo de mecanismos a partir de la entrada en vigor de la ley que hoy se propone se reforme. En este estudio se señala además que el Tribunal Superior de Justicia informó que tuvo conocimiento de 1,870 casos de violencia contra las mujeres, pero que no se emitió ninguna orden de protección con fundamento en la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, argumentando que todas las acciones emitidas en los casos reportados fueron con fundamento en los códigos en materia civil y penal y nunca
en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta situación es preocupante, ya que dicha ley fue publicada en diciembre del 2007 y para la fecha del estudio habían pasado ya 6 años para su implementación. Con esta reforma, en materia de órdenes de protección, se da cumplimiento, por otra parte, a las recomendaciones al gobierno mexicano del Comité de Expertas de la CEDAW, correspondiente al 52º periodo de sesiones, 9 a 27 de junio de 2012, que establece, se abren comillas, acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo. Cierran comillas. Es de señalar además que el informe del grupo de trabajo que conformó la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, mismo que se encargó de investigar y analizar la situación que guarda el territorio de Tlaxcala sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres, a fin de atender la solicitud AWGM/08/2016 de alerta de violencia de género, establece, entre otras recomendaciones, la necesidad de realizar diversas acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, entre ellas la recomendación número 8, que especifica la obligación de impulsar la armonización de la legislación estatal con instrumentos internacionales y leyes federales o generales que tutelan derechos humanos de las mujeres. Contemplando de manera específica la armonización legislativa de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, en relación con esta ley, el grupo de trabajo considera necesario 1. Ampliar la duración prevista de las órdenes de protección hasta que el riesgo o peligro de la víctima disminuya o desaparezca con base en una evaluación de riesgo. 2. Establecer medidas especiales que deben otorgarse a las mujeres víctimas de violencia que se encuentren embarazadas con alguna discapacidad o que sean menores de edad, migrantes, indígenas, entre otros factores de vulnerabilidad. 3. Reconocer la violencia obstétrica e incluir acciones específicas para prevenirla y atenderla. 4. Reconocer la violencia política. 5. Revisar y homologar a la Ley General la figura de alerta de violencia de género a nivel estatal. Y 6. Que el agresor, de acuerdo al perfil, participe obligatoriamente en programas de reeducación integral. Esto conlleva a realizar reformas legislativas especiales para garantizar que se realicen acciones que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra las mujeres en Tlaxcala. Es por lo anteriormente motivado que las diputadas que integramos la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas presentamos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 2 días del mes de mayo de 2017. Atentamente, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, presidenta; diputada Yasmín del Razo Pérez, vocal; diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, vocal; diputada Floria María Hernández Hernández, vocal; y diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Es cuanto, señor presidente.
De la iniciativa dada a conocer, túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Se da la más cordial bienvenida a los jóvenes militantes panistas que nos visitan en esta sesión ordinaria pública. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Adrián Xochitemo Pedraza integrante del Partido de la Revolución Democrática, proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 510 y un párrafo segundo al artículo 518, ambos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Con el permiso de la mesa directiva, el que suscribe, diputado Adrián Xochitemo Pedraza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 510 y un párrafo al artículo 518, ambos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, en base a lo siguiente. Exposición de motivos. Los párrafos segundo y tercero del artículo 510 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios establecen que los ayuntamientos deberán de distribuir el 10% de las participaciones que reciben de los fondos que integran el Fondo Estatal Participable entre las presidencias de comunidad de su jurisdicción, una vez aprobado por el presupuesto de egresos por el cabildo respectivo, informando los montos asignados y su ejercicio en la cuenta pública municipal que corresponda. Además, los ayuntamientos deberán enterar en los plazos previstos que la ley indica de dichas participaciones a los presidentes de comunidad, es decir, los ayuntamientos deberán informar oportunamente a cada uno de los presidentes de comunidad de los recursos asignados para sus comunidades en los plazos y términos que prevé la ley. Pese a la existencia de dichas disposiciones legales, hay actualmente quejas generalizadas por parte de los presidentes de comunidad en el sentido de que ni los presidentes municipales ni tesoreros les proporcionan la información necesaria en cuanto a los montos de los recursos asignados en el presupuesto de egresos municipal para cada una de las comunidades, ni tampoco sobre el monto real a que tienen derecho el Fondo Estatal Participable, y en el mejor de los casos, al darse alguna información, las participaciones son incompletas a las que entregan a cuentagotas. Al dejar de tener voto en las sesiones de cabildo, los presidentes de comunidad dejaron en la práctica de ser considerados como parte del ayuntamiento, aun y cuando solamente tengan voz, lo que hace que muchas veces ni siquiera los convoquen a dichas sesiones, o si son convocados, no les den la suficiente información sobre sus participaciones y sobre todo los montos legales a que cada comunidad tiene derecho, como lo que establece el Código Financiero, a los previstos en el presupuesto de egresos municipal, los que no son otorgados y en su totalidad ni en los plazos que prevé la propia ley. En otros casos,
Cuando las participaciones son otorgadas en los montos y en los plazos establecidos, estos van condicionados para tener subordinación a las decisiones del presidente municipal, convirtiendo a los presidentes de comunidad en meros subordinados de los presidentes municipales, ya que de lo contrario sus participaciones pueden ser disminuidas o bien simplemente no habrá obra pública para la comunidad cuyo presidente no se discipline a los designios del presidente municipal. En lo que va del año y de las actuales administraciones municipales, la mayoría de los diputados hemos recibido quejas de los tratos arbitrarios, de la discriminación, de las exclusiones o de los obstáculos y limitaciones que reciben los presidentes de comunidad por parte de los presidentes municipales. Incluso hubo o hay casos en que los emolumentos de los presidentes de comunidad se han retenido o se han disminuido severamente, lo que genera una presión seria que se subordinen a la decisión del presidente municipal o no darle los recursos que corresponden a cada comunidad y que están ya previstos, los cuales son desviados a otros fines. Ante ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta la iniciativa que contiene la adición de un cuarto párrafo al artículo 510 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala, a efecto de que se especifique claramente que el presidente municipal o el tesorero municipal serán responsables directos para que de los recursos a que tienen derecho las comunidades y los presidentes de comunidad se les informe oportunamente de ellos y lleguen en los montos y en los plazos previstos por la ley o en el presupuesto de egresos municipal, ya que de lo contrario será motivo de responsabilidad administrativa y demás será considerado como desviación de recursos establecido en la facultad del Congreso del Estado y del órgano de fiscalización, para hacer de inmediato las denuncias ante las autoridades correspondientes, una vez que se conozca de las irregularidades cometidas o una vez hecha la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva. Por otra parte, los recursos provenientes de la Federación y destinados a los municipios muchas veces se manejan por los presidentes municipales de manera poco clara, buscando beneficiar a determinadas comunidades o a determinados presidentes de comunidad, sin dar oportunidad a que todas las comunidades por igual presenten sus proyectos de obras o de servicios. Es probable que debido a los montos de los recursos federales asignados, estos no alcancen para cubrir todas las necesidades esenciales o prioritarias de las comunidades o del municipio en su conjunto. Pero cuando se buscan un beneficio colectivo y se ejerce el gobierno municipal de manera colegiada, como se prevé desde el artículo 115 de la Constitución y demás, cuando los municipios están integrados por diversas comunidades que buscan soluciones a sus diversas necesidades, es pertinente que todas las comunidades tengan por igual las mismas oportunidades para proponer a los ayuntamientos la realización de obras o servicios con dichos recursos federales. De aquí que en la presente iniciativa que se plantea adicionar en un segundo párrafo en el artículo 518 del mismo Código Financiero, para que los ayuntamientos, a través del presidente municipal y el director de obras, informen oportunamente a las comunidades de los montos de recursos federales a recibir y tengan la posibilidad de proponer obras o servicios prioritarios o necesarios, que de tal manera que conforme al procedimiento respectivo y en sesión de cabildo se aprueben las que tengan la posibilidad técnica y financiera para ello, para que se aprueben con las mismas oportunidades y sin favoritismos. Los municipios no deben ser cotos de poder de ningún presidente municipal, ni tampoco deben permitirse presión alguna a los presidentes de comunidad que tengan como fin someter al presidente municipal, sino que debe de buscarse el trabajo coordinado y armónico para que, lejos de ver intereses particulares en los ayuntamientos y presidencias de comunidad, se vea el interés general de cada municipio y de sus comunidades. En función de los motivos anteriores, a nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo 1.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 53 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 510 y un párrafo segundo al artículo 518, ambos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 510. Cuando los ayuntamientos incumplan sin causa justificada con las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores de este artículo, a partir de los 3 días hábiles siguientes del vencimiento del plazo para la entrega de los recursos correspondientes a las presidencias de comunidad, los titulares de estas podrán presentar denuncia de ello ante el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a efecto de que éste inicie la investigación previa en la fracción 13ª del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Además, se fincarán los procedimientos de responsabilidad que correspondan a las denuncias procedentes por la comisión de delitos que resulten, siendo responsables directores del incumplimiento el presidente municipal y el tesorero del ayuntamiento. Artículo 518. Para los efectos de la aprobación de las obras propuestas, los ayuntamientos están obligados a informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente de comunidad de los montos de los recursos provenientes del gobierno federal, a fin de que estén en aptitud de hacer las propuestas de obras que correspondan. La falta de información oportuna será causa responsable por parte del presidente municipal y director de obras municipal. Transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que la sancionen y mande a publicar. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 2 días del mes de mayo del 2017, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Tlaxcala, diputado Alberto Amaro Corona, diputado Nahum Atonal Ortiz, diputada Floria María Hernández Hernández, diputado César Freddy Cuatecotzi Cuautle, diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túnese a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que solicita al gobernador del Estado autorice la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que explique la situación que guarda el Estado en materia de seguridad y procuración de justicia. Diputado presidente de la mesa directiva, diputadas y diputados de la 62ª legislatura, honorable asamblea, el que suscribe, diputado Jesús Portillo Herrera, en representación del Partido del Trabajo en la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, 54,
fracción 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3, 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del Estado de Tlaxcala autorice la comparecencia ante este Congreso del Estado del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que informe y explique diferentes asuntos de su competencia en materia de seguridad que actualmente implementa el Gobierno del Estado al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La fracción 18ª del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece las facultades y obligaciones del gobernador del Estado, que textualmente establece lo siguiente. Artículo 70. Son facultades y obligaciones del gobernador, fracción 18ª, velar por la seguridad y orden públicos, disponer de las instituciones de seguridad pública del Estado, dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales en aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o a la alteración grave del orden público. Bajo esta tesitura, el gobernador del Estado es el jefe de las fuerzas de seguridad, tanto estatal como municipal. Es el principal responsable de la seguridad de los tlaxcaltecas. Los artículos 71 y 72 de la Constitución local refieren que la institución del Ministerio Público en representación jurídica de la sociedad velará por el cumplimiento de las leyes y será el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a la procuración de justicia, teniendo en su estructura órganos de dirección, profesionales y técnicos que deben seguir los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, unidad y buena fe. La misma Constitución en el artículo 73 menciona que el Ministerio Público estará a cargo del Procurador General de Justicia, cuya designación se hará por el Congreso a propuesta interna del gobernador del Estado. En tanto, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala refuerza las atribuciones del gobernador, mencionando que para el mejor ejercicio de sus funciones se auxiliará a los servidores públicos, de mandos medios, personal de apoyo, técnico y empleados necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y que la ley de egresos determine, estableciendo la oficialía mayor de las bases y mecanismos esenciales en un esquema de profesionalización y ética de los servidores públicos. Al respecto, el Pleno de este Congreso, con fecha 19 de enero del presente año, designó con 23 votos a favor de los integrantes de la 62ª legislatura local al licenciado Tito Cervantes Cepeda como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien de manera inmediata rindió protesta de ley al cargo. Previo a dicho acto, durante el examen público de oposición, Cervantes Cepeda sostuvo que en este momento la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene mucha responsabilidad en relación con los acontecimientos de la situación que vive el país en general, respecto del nuevo sistema de justicia penal, siendo un reto que tenemos que todos los mexicanos y por supuesto Tlaxcala. En su planteamiento de trabajo expresó explicar todo lo necesario para poder hacer que el nuevo sistema de justicia funcione correctamente para beneficio de la sociedad, pronunciándose por profesionalizar y capacitar a los ministerios públicos, en especial a la Policía de Investigación, poner atención al tema de trata de personas que tiene estigmatizado el Estado de Tlaxcala a nivel nacional e internacional, además de atender la corrupción que se ha infiltrado a las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar los derechos humanos en cada proceso. Sin embargo, a raíz del crecimiento y de la creciente ola de inseguridad que se vive en la entidad y ante la falta de información de programas de políticas públicas relacionadas con la investigación, valoración, revisión de los expedientes delictivos, se hace necesario conocer qué se ha hecho y qué no está en materia.
pues la cerrazón de la actual administración para un trabajo en conjunto está teniendo repercusiones que afectan a los tlaxcaltecas. Por otra parte, con fecha 25 de abril del presente año, el diputado Alberto Amaro Corona presentó en esta tribuna la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita al señor gobernador del estado de Tlaxcala autorice también la comparecencia ante este Congreso del Estado al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado para que explique la Policía de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que actualmente implementa el gobierno del Estado. Empero, no debemos quedarnos cortos ante el aumento de los índices delictivos que han lastimado a la sociedad tlaxcalteca, por lo que también debe comparecer el Procurador del Estado, pues la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno debe ser una constante y el papel que juega la Procuraduría General de Justicia del Estado en esta materia debe ser coordinado con los integrantes de este Congreso, como corresponsable de salvaguardar la integridad de la población que exigen las autoridades mayor protección. Como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, expreso mi preocupación por los altos índices delictivos en nuestra entidad, que día a día van en aumento, así como la falta de acciones del gobierno en turno para mitigar diversos flagelos que ponen en duda las estrategias de seguridad. Además de que no se puede seguir con discursos halagadores por parte de la Secretaría de Gobierno al mencionar que Tlaxcala sigue siendo seguro. Al ser miembros de la 62ª legislatura, no debemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que las cifras nacionales nos rebasen para actuar en consecuencia, ni que las autoridades de los tres órdenes de gobierno ubiquen falazmente a Tlaxcala como un Edén, ya que ejecutaron a policías municipales, a un taxista, ya ultimaron a ciudadanos a plena luz del día, han asesinado a propietarios en las afueras de sus comercios, han quemado a personas al interior de sus vehículos e incluso hasta un presidente de comunidad ha sido balaceado en su propia casa. Y por si fuera poco, de acuerdo con notas periodísticas, el pasado 23 de abril de esta anualidad, un policía de investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con charola, arma oficial y radio Matra, intentó robarle el vehículo a un taxista en el municipio de Apizaco. La seguridad pública es una responsabilidad compartida, pero la Procuración de Justicia es obligación del Ejecutivo local. Desde la Procuraduría General de Justicia, por lo que debemos reconocer que la inseguridad está avanzando, pero también debemos reconocer, principalmente en el gobierno del Estado, que hay dudas en la efectividad del combate a los hechos delictivos, así como la falta de castigos a los criminales que después de haberlos detenido y dado elementos para demostrar su culpabilidad, están libres por la corrupción, por la mala integración de las carpetas de investigación y los fracasos al debido proceso de los imputados. Siendo representantes populares, escuchamos a ciudadanos que lamentan las acciones para poner tras las rejas a los delincuentes, pues ellos son los principales testigos de ver que a pesar de haber denunciado ante las autoridades competentes a los criminales, nuevamente los ven delinquir, porque no hubo la capacidad de meterlos a la cárcel, situación que da motivo a la población de tomar justicia por su propia mano, al tratar de lincharlos, que esto es solo la consecuencia de dos elementos al menos: la falta de credibilidad por parte de la sociedad en las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y la carencia de capacidad del Procurador General de Justicia del Estado en su encargo. Mucho se ha mencionado que el clima de inseguridad que se vive en nuestro país va en aumento. Datos oficiales dan cuenta, en este año del 2017, es el año con el
el arranque más violento del que se tenga registrado en México, con 1,938 homicidios en el mes de enero, y que en 25 de las 32 entidades hubo un incremento de asesinatos en el arranque de este año, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual también da a conocer que Tlaxcala, en el primer trimestre del año, han ocurrido 100 homicidios culposos y 29 dolosos, sin que alguno esté tipificado como el feminicidio, a pesar de que en la entidad existe registro de por lo menos 7 mujeres con rasgos de tortura, golpes, estrangulamiento, maniatadas, violadas, entre otros, así como un sinnúmero de desaparición de niñas y niños, asesinatos, robos en carreteras, asaltos, robos a casa habitación, a comercios, robo de autopartes, robo de taxis, extorsiones, secuestros, ataques hacia autoridades y elementos de seguridad pública, todas que en su mayoría quedan impunes por falta de denuncias y por falta de desconfianza que existe en las autoridades. La misma dependencia señala que en el primer trimestre del año Tlaxcala se consolidó como uno de los estados más inseguros para los conductores de camiones de carga, al sumar 274 robos con violencia, cifras que triplican a los reportados en el primer mes de este año, cuando se contabilizaron 82 robos con violencia en la entidad. Ante estos datos, se hace necesario redoblar esfuerzos, analizar y replantear las diferentes estrategias de seguridad con el objetivo de combatir eficazmente los diferentes rubros que atañen a la inseguridad y ser proactivos en la toma de decisiones que permitan salvaguardar la integridad de la población, sus bienes, sus derechos plasmados en la Carta Magna. Si bien es cierto que se debe implementar el sistema anticorrupción, que hoy pomposa y disfrazadamente lo quieren llamar así mis compañeros diputados de Ética e Integridad Pública, también es cierto que se debe empezar por la casa. No debe el gobernador, pasando por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta aquel grupo de élite que opera en la Policía de Investigación, solapar actos de corruptos, como lo fue el que un policía de investigación con arma de cargo, charola y radio matra intentara robarle el patrimonio de un taxista, su vehículo. Que acto seguido un grupo amafiado al interior de la Policía de Investigación intentara obstruir la llegada de su destino a aquel asaltante oficial. Por favor, la sociedad no somos estúpidos, basta de corruptelas. Bajo estas premisas y tomando en cuenta la gobernanza moderna que planteó el gobernador al inicio de su administración, debe ejercitarse con la disposición para que comparezcan los titulares de las dependencias encargadas de velar por la seguridad y la justicia de los tlaxcaltecas, pues dicha gobernanza con civilidad democrática en la que es posible superar las diferencias y apuntar al desarrollo de Tlaxcala a partir de las conciencias y acuerdos, debe ser una realidad. Y por cierto, a la fecha ni siquiera se ha presentado a esta soberanía el Plan Estatal de Desarrollo por parte del Poder Ejecutivo, lo que impide conocer las directrices en materia de seguridad, además de generar que los ayuntamientos incumplan con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el cual sostiene que los ayuntamientos plantearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo y este programará su congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, de esta soberanía, el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 46 y 54, fracción 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3
10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado solicita al gobernador del Estado de Tlaxcala autorice la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que presente ante el Pleno del Congreso local un informe y explique la situación que guarda el Estado de Tlaxcala en materia de seguridad y procuración de justicia, los avances en materia de trata de personas, homicidios, desaparición de niñas y niños, suicidios, feminicidios, estrategias y programas gubernamentales en general, y las políticas públicas de prevención e investigación de los delitos, desaparición de personas y las sanciones ejecutadas entre ellos. Segundo, se mandará al presidente de la mesa directiva para que informe al gobernador del Estado el presente acuerdo y en su caso establezca el conjunto con el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los términos en que deberá de darse la comparecencia del funcionario mencionado en el punto anterior. Dado la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 3 días del mes de mayo del año 2017. Atentamente, diputado Jesús Portillo Herrera, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la diputada Yasmín del Razo Pérez, en representación de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que esta legislatura se adhiere al punto de acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, en el cual se hace del conocimiento de los poderes federales de la Unión, que se une a la demanda nacionalista de dignidad y respeto que merece el pueblo de México con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América. Con su permiso, señor presidente, Asamblea Legislativa. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 62-030-2017, el cual contiene el oficio número CES-SG-E 242-2017, que dirige el Lic. Simón Rafael Betancourt Gómez, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual remite el punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de Sinaloa hace un respetuoso llamado a la unidad nacional, a las legislaturas de las entidades federativas, a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México y al Congreso de la Unión, para que se pronuncien en los términos expuestos en el numeral primero de ese punto de acuerdo, con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracciones 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 1, fracción 2, 36, 37, fracciones 6 y 7, 38, 43 bis, 44 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se procede a dictaminar con base en lo siguiente. Resultando único el contenido del punto de acuerdo material del presente dictamen, a la letra dice: primero, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa hace del conocimiento de los poderes federales de la Unión
que el Congreso del Estado de Sinaloa se une a la demanda nacionalista de dignidad y de respeto que merece el pueblo de México, siguiendo los principios normativos que señala el artículo 89, fracción 10 y demás preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América que surgieron a partir del 20 de enero del año en curso por motivo de cambio de administración de ese país. Segundo, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa hace un respetuoso llamado a la unidad nacional, a las legislaturas de las entidades federativas, a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México y al Congreso de la Unión para que se pronuncien en los términos expuestos en el numeral primero de este punto de acuerdo, con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América. Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los siguientes. Considerándolos, primero, conforme al artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En este sentido, lo prescribe el artículo 9, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que acuerdo es toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado. 2. El artículo 38, fracciones 1 y 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales de tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Por su parte, el artículo 43 bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado faculta a la Comisión de Asuntos Migratorios para proponer mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos de los migrantes e inmigrantes en el territorio del Estado. En este sentido, el artículo 44 del mismo ordenamiento legal faculta a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas y Niños y Adolescentes al establecimiento de mecanismos de enlace y coordinación con las instituciones y organismos públicos para promover el respeto a los derechos humanos. Con las disposiciones legales aludidas, se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y dictaminar sobre el punto de acuerdo material del presente dictamen. Tercero, las comisiones que suscriben considera relevante que para emitir un mejor criterio en este dictamen se debe manifestar que la política exterior mexicana es resultado de nuestros siglos de historia. Sus cambios no han sido espontáneos y mucho menos se han realizado de un día para otro. Sin embargo, ante las nuevas circunstancias que el país enfrenta del exterior, resulta innegable que debemos reconsiderar nuestra postura tradicional y reafirmar nuestra soberanía frente a las demás naciones. María Ojeda, en su obra Límites y alcances de la política exterior de México, explica que la política exterior de los estados es diseñada y manejada de manera independiente y libre. Esta busca siempre una manera que le sea más lo conveniente y que le brinde los mejores resultados sin la necesidad de realizar grandes sacrificios de sus recursos para el alcance de sus objetos, ya que la formulación de la política exterior de los estados está condicionada por una realidad compleja que delimita su ámbito de acción y alcances reales. Por su parte, Rafael Velázquez Flores afirma que la política exterior está conformada por aquellas conductas, posiciones, actitudes, decisiones y acciones que adopta un Estado más allá de sus fronteras, que se fundamentan en el interés nacional y la seguridad nacional y en objetivos concretos de carácter económico y político básicamente. Dicha política se sustenta en un proyecto específico y depende de la capacidad de negociación internacional del Estado y de la sociedad civil. A su vez, la política exterior es determinada por los factores de situación, tanto internos como externos, y siguen las pautas de la política, poder y la política de presión. En muchos casos se han concebido como pilares de la construcción de la política exterior mexicana, de los principios tradicionales de México
el interés social y la identidad cultural. 4. Históricamente, las relaciones entre México y Estados Unidos de América se han construido y reforzado hasta llegar a ser una de las más importantes del mundo. Tiene 194 años de relaciones diplomáticas. Las relaciones entre ambas naciones han comprendido diversos temas en los ámbitos político, económico, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo y de seguridad. La relación entre ambas naciones es la de mayor importancia para México. Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros por donde cruza más de 1 millón de personas al día. En Estados Unidos viven 34.6 millones de personas de origen mexicano. Sin embargo, resulta preocupante la postura que el presidente de Estados Unidos de América, desde su campaña electoral, ha asumido respecto a las relaciones con México, principalmente en temas de comercio exterior e inmigración, con el polémico proyecto de la construcción de un muro fronterizo. Es cuanto. Para continuar con la lectura, cedemos el uso de la palabra a la diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Según datos disponibles en la página web del Gobierno de la República, diariamente 1 millón de personas y 437,000 vínculos, incluyen vínculos ligeros, autobuses de pasajeros y transporte de carga, transitan de manera ordenada y lícita a través de los 58 cruces fronterizos entre nuestros países. En el 2015, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 532,000 millones de dólares. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos en el 2015 fue mayor en la suma del comercio de Estados Unidos con Japón, Alemania, Corea del Sur, 483,000 millones de dólares en ese mismo año. En el 2015, México compró 1.2 veces el valor de las exportaciones estadounidenses a Francia, Alemania, Japón, Reino Unido en conjunto. 198,000 millones de dólares. Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de México. Concentra el 62% del comercio total y el 80% de sus exportaciones. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, 14% del comercio total, luego de China, 16%, y Canadá, el 15.4%. Las exportaciones de México ascendieron a 296,000 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 235,000 millones de dólares, con una balanza comercial positiva de 60,000 millones de dólares. Las exportaciones a México son mayores que las que realizan en este país a China y a Japón en conjunto. México es el primero, segundo, tercer mercado de 30 de los 50 Estados Unidos. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. 6. La migración de México hacia Estados Unidos es un fenómeno económico que tradicionalmente ha respondido a la combinación de factores estructurales, tales como las profundas disparidades económicas y salariales, en complementariedad demográfica y en contexto de creciente integración económica entre ambos países. Es un error creer que los migrantes indocumentados no cuentan con derechos, debido a que viven sin permiso en un país que no es el suyo. La no discriminación, junto con la igualdad entre la ley, constituye principios básicos y generales de la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos confirma que aplicar a todas las personas sin distinción de ningún tipo, tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento o un estatus.
Los migrantes ilegales se enfrentan en una situación de vulnerabilidad, por ello son más propensos a ver víctimas de abusos y violaciones a sus derechos, como arrestos, ausencia de debido proceso, deportaciones masivas, exclusión en el disfrute de servicios básicos, abusos por parte de autoridades policíacas, indefensión cuando son víctimas o acusados por la comisión de delitos, explotación patronal, discriminación por motivos de raza, color, origen, nación o social, idioma, nacimiento, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, posición económica, religión o cualquier otra condición, entre otros supuestos. 7. La concepción que el actual presidente de Estados Unidos ha remarcado sobre México solo envía problemas, narcotraficantes y delincuentes a su nación, que se ha desmentido a través de las proyecciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Tal es el hecho que México se ha convertido en uno de los países que envía más turistas a ese país. Además, desde 2005 al 2016, alrededor de 1.400.000 personas han ingresado a su nación de origen, por lo que son más mexicanos que regresan por aquellos que se van de México, sumando que ningún ataque terrorista se ha penetrado por personas que ingresen a Estados Unidos desde el territorio mexicano. Con el arribo del nuevo titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos de América y ante sus constantes ataques a México, nuestro país se ha visto en la necesidad de analizar su política exterior con Estados Unidos de América, principalmente en los temas económicos y migratorios. Así es, que ese Congreso del Estado debe sumarse a los actores políticos, sociales, sindicales y empresariales para acordar una estrategia integral que permita enfrentar las amenazas que se suscitan sobre México tras el arribo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. 9. Es conveniente recordar que esta soberanía del día 13 de febrero del presente año aprobó exhortar al Ejecutivo del Estado y crear el programa de apoyo a los migrantes que están en los Estados Unidos de Norteamérica, así como garantizar el debido respaldo a quienes sean deportados de ese país y que se constituya un fondo para apoyar a la economía de las familias de los migrantes, mismo que fue comunicado al Congreso local del país a efecto de que se realice lo propio. Sin embargo, las comisiones dictadoras consideramos necesario realizar un llamado con urgencia al Gobierno federal, tal como lo propone el Congreso del Estado de Sinaloa, para que en uso de su facultad contenida en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asume con firmeza, dignidad y sentido estratégico la nueva relación con los Estados Unidos, particularmente en los temas migratorios y comercial. Por los razonamientos expuestos, fundados y motivados, esta comisiones dictaminadas se permite someter a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 3 y 5, fracción 1, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 62 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se adhiere al punto de acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el cual hace el conocimiento de los poderes federales de la Unión que se une a la demanda nacionalista de dignidad y de respeto que merece el pueblo mexicano. Siguiendo los principios normativos que señala el artículo 89, fracción 10 y demás preceptos consagrados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con motivo de las nuevas relaciones binacionales entre México y los Estados Unidos de América, que surgieron a partir del 20 de enero del año en curso, por motivo de cambio de administración en este país. Segundo, con fundamento por lo dispuesto por el artículo 104, fracción 1 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía comunique el presente acuerdo a los poderes federales de la Unión y del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dando en el Salón de Comisiones Xicoténcatl, Yacatzin de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, de Xicoténcatl, a los 4 días del mes de abril del año 2017. Atentamente las comisiones dictaminadoras. Por las comisiones de Asuntos Migratorios, diputada Yasmín del Razo Pérez, presidenta; diputado Arnulfo Arévalo Lara, vocal; diputado Humberto Cuautle Tecuapacho, vocal. Y por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, diputada Dulce María Hortensia Masranzo Corona, presidenta; diputado Alberto Amaro Corona, vocal; diputado Heréndida Olimpia Cova Brindis, vocal; y diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Es todo, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Yasmín del Razo Pérez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Yasmín del Razo Pérez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $16 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $15 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general
y en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 4 de mayo de 2017. Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, y Edith Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno, a través del cual presentan ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala. Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, y Edith Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno, a través del cual presentan ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se reforman los artículos 3 y 22 y se adicionan las fracciones quinta bis y quinta ter al artículo 13, así como los capítulos 8º y 9 a la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el estado de Tlaxcala. Oficio que dirige Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, y Edith Anabel Alvarado Varela, secretaria de Gobierno, a través del cual presentan ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, derogan y reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Oficio que dirigen Rubén Pluma Morales, presidente municipal de la Magdalena Tlaltelulco, a través del cual informa del cabal cumplimiento al exhorto para que se incluya en el Plan Municipal de Desarrollo los planes, programas y acciones a fin de proteger, promover y fomentar las actividades artesanales. Oficio que dirigen el presidente, síndico y tesorero del municipio de San José Teacalco, a través del cual remite copia certificada del acta de cabildo de aprobación del organigrama de personal, plantilla de personal, tabulador de sueldos y salario del personal, presupuesto de egresos 2017. Oficio que dirige el sexto regidor del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, así como ciudadanos del municipio, a través del cual solicitan se apruebe por unanimidad de votos el dictamen con proyecto de decreto por una pensión universal mensual en beneficio de los que menos tienen. Oficio que dirigen integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remite copia del acuerdo número 329, mediante el cual se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República lleve a cabo las acciones necesarias a fin de revisar y, en su caso, modificar diversas normas oficiales mexicanas en las que se establecen especificaciones que deben cumplirse en materia de seguridad y extintores contra incendio en los centros de trabajo. Oficio que dirige la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del acuerdo número 65, diagonal Urgen, diagonal 0121, diagonal 2017, 2, PO, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a fin de que dictamine la iniciativa ciudadana de reforma constitucional al artículo 4, presentada por el Consejo Mexicano de la Familia, ABP. Oficio que dirigen las diputadas secretarias del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia del acuerdo por el que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a rechazar el dictamen de la reforma al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos, tal como fue presentada. Escrito que dirigen vecinos de la calle Nicolás Bravo del municipio de Villa del Carmen, Tequexquitla, a través del cual solicitan la intervención para auditar y supervisar la obra que se está realizando en la calle Nicolás Bravo. Escrito que dirige Iliana Sánchez Apolinar, representante legal del Grupo Golupsa S.A.D.C.B., a través del cual solicita el pago de conformidad como lo establece la cláusula séptima del contrato número FIS 1610-012, diagonal 2016. Escrito que dirigen Vicente Hernández Roldán y Anabel López Macías, a través del cual solicitan copia certificada del informe de resultados
del dictamen que, en base al informe de resultados de las actas y o minutas de trabajo que se hayan elaborado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, así como las actas correspondientes a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno del Congreso del Estado, en las cuales se haya discutido y votado el dictamen correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del municipio de Calpulalpan. Oficio que dirigen las diputadas secretarias del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Circular que dirige el diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual comunica la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del tercer mes dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio constitucional. Circular que dirige el licenciado Renato Arias, director de Apoyo y Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa de la nueva conformación de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, la declaración de diputadas y diputados independientes, así como la conformación de la nueva Junta de Coordinación Política de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Es cuanto, diputado. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirigen el Gobernador del Estado y la Secretaría de Gobierno en relación a la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el Estado, túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Recensión, y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Gobernador del Estado y la Secretaría de Gobierno en relación a la ley para la prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado, túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de la Familia y su Desarrollo Integral, y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Gobernador del Estado y la Secretaría de Gobierno en relación al Código Civil para el Estado, túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de la Familia y su Desarrollo Integral, y a la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de la Magdalena Tlatelolco, túrnense a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Fomento Artesanal MIPYMES para su conocimiento. Del oficio que dirige el presidente, síndico y tesorero del municipio de San José Teacalco, túrnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el sexto regidor del municipio de Contra de Juan Cuamatzi, túrnense a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social para su atención. Del oficio que dirigen integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, túrnense a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de la Familia y su Desarrollo Integral para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen las diputadas secretarias del Congreso del Estado de Quintana Roo, túrnense a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen vecinos de la calle Nicolás Bravo del municipio de Villa del Carmen Tequesquitla, túrnense a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización
y a la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología para su atención. Del escrito que dirige la representante legal del Grupo Golupsa SADCB, túnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirigen Vicente Hernández Roldán y Anabel López Macías, se instruye el secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Del oficio y circulares dados a conocer de los congresos locales se tienen por recibidos. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Portilla Herrera. Portillo. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación, público que nos acompaña, este día aprovecho la ocasión para expresar, a nombre de los habitantes del municipio del Carmen Tequesquitla, quienes me han manifestado su preocupación por la inseguridad que provoca la empresa Clorobencenos SADCB, la exigencia hacia las autoridades que correspondan para poner orden en su funcionamiento. El día de ayer, dicha empresa nuevamente provocó la movilización de bomberos, seguridad pública, protección civil estatal y municipal y del Ejército Mexicano, al registrarse un incendio en sus instalaciones por una mala maniobra al momento de cargar con combustible un montacargas, según lo refieren diversos medios de comunicación de nuestra entidad. Esta situación que puso en alerta a los ciudadanos, quienes denunciaron molestos que no es la primera ocasión que se registra un accidente de esta índole, apuntaron que la mayoría de los siniestros se deben a las malas condiciones de seguridad que prevalecen en la empresa desde hace muchos años y que ha provocado la muerte de personas y varios heridos. Aunque en el incendio de ayer no hubo víctimas que lamentar, queda en evidencia que la empresa realiza sus trabajos fuera de la ley, así como la inactividad de los protocolos de evacuación de los empleados, como lo establecen los ordenamientos en la materia, poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y de la población. Como presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 62ª Legislatura del Estado de Tlaxcala, no quiero dejar desapercibido este hecho, además de aplaudir la decisión del presidente municipal de esa demarcación al clausurar las actividades de la fábrica por las anomalías en las que opera. Ante esta situación, quiero manifestar que al ser un peligro para los habitantes del Carmen Tequesquitla, se debe hacer una investigación exhaustiva del funcionamiento de la fábrica de químicos Clorobencenos SADCB, así como revisar los permisos y licencias expedidas por las dependencias municipales, estatales y federales, e investigar los daños que causa a la naturaleza y a la salud de los habitantes. Por lo que pido al gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, girar las instrucciones a quien correspondan para emprender estas acciones por el bien de la sociedad, además de exhortarlo para visibilizar el trabajo de los titulares de las dependencias a su cargo, con el objeto de detectar actos de corrupción, negligencia, falta de tacto, inobservancia de las leyes aplicables como sujetos de responsabilidad por cargo, comisión o por omisión ante los riesgos suscitados en cuanto a protección civil, salubridad, ecología, aguas y las que resulten para fincar alguna responsabilidad. Asimismo, espero y ojalá algún funcionario de los órganos municipales, estatales y federal no estén involucrados en algún tema de corrupción para permitir el funcionamiento de la fábrica en mención. De lo contrario,
Pido a las autoridades que en verdad sea aplicable todo el peso de la ley a quien o quienes resulten culpables, pues no podemos permitir que los 3 órdenes de gobierno sean partícipes en este tipo de hechos. Desde este Congreso, su servidor estaré vigilante de las acciones que se emprendan en esta materia y denunciaré a todo acto de corrupción que ponga en riesgo a la población, pues es la exigencia de la mayoría de los habitantes de esta entidad que reclaman con mayor seguridad, mayor protección, mayor políticas públicas por parte de los representantes y que no ha tenido eco su voz. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Discurso sobre el robo de transporte de carga. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, buenas tardes. La seguridad pública se ha convertido en uno de los deberes de mayor importancia para el Estado, con la finalidad de garantizar la tranquilidad y las condiciones adecuadas para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en el entorno que los permite ejercer plenamente sus derechos. La seguridad es el derecho humano y la responsabilidad indelegable del Estado, ya que este derecho se relaciona con el respeto y la protección de muchos otros, como la vida, la libertad y la integridad del patrimonio, etc. Por ello, como diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, hago uso de esta tribuna para referirme a los considerables casos de violencia que se ha suscitado en el estado de Tlaxcala y que en los últimos días han puesto a nuestra entidad como los primeros lugares de índice delictivo en algunas de las modalidades. Los medios de comunicación han dado a conocer que los delitos con violencia ocurridos en Tlaxcala hasta el primer trimestre de este año se han incrementado casi un 40% en comparación con el mismo periodo del 2016. En el caso de robo de carreteras en transportes de carga, la incidencia se duplicó. El día 28 de abril, los medios de comunicación dieron a conocer, en base a las estadísticas del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el robo a camiones de carga fue el que más creció en la modalidad con violencia, mientras que el robo de vehículos incrementó en la variedad sin violencia. En marzo registró la mayor escalada de estos delitos. Entre enero y marzo ocurrieron 274 robos con violencia a camiones de carga y 5 sin violencia. La primera cifra representa un 50% más comparado con el mismo periodo del 2016, cuando la estadística fue de 137 hechos violentos y 1 sin violencia. Las cifras que integra el organismo nacional con las denuncias que recibe la Procuraduría General de Justicia del Estado, la PG, arrojan que aumentó el robo de vehículos de 302 casos en el 2016 a 456 en marzo del 2017. De los 456 automóviles robados, 44 fue con violencia y 412 sin violencia. La primera incidencia es mayor en un 63% comparada con 16 robos del 2016 en la misma clasificación, y la segunda en el 44%, contrastada con 286 no violentos también del año pasado. El semáforo delictivo, que hace un monitoreo de la incidencia de delitos de alto impacto, coloca a Tlaxcala en rojo por el robo de vehículos, robo a negocios, homicidios y violación.
De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el corte de marzo, el robo a negocios con violencia y sin violencia descendió. Se registraron 34 denuncias en el 2017, en las primeras modalidades y en la segunda 100, cantidades que son menores al contrastarlas con el 2016, que registró 49 casos violentos y 109 no violentos. La cifra global de robos el primer trimestre de este año, que incluye a casa habitación, negocios, vehículos y transportistas, bancos e instituciones financieros de ganado, robo en carretera a camiones de carga, autobuses y vehículos particulares, es de 1.402, de los cuales 520 fueron con violencia y 882 sin violencia. En los primeros 3 meses del 2016, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 1.184 robos. De estos, 382 fueron con violencia. Es decir, que para el 2017 subió la incidencia de delitos violentos en un 36%. En la modalidad sin violencia, el incremento fue mínimo del 2016 al 2017. Los 882 robos a marzo de este año representa un 9% más sobre 802 del año pasado. De manera alarmante, como se puede apreciar, los ilícitos en carretera cometidos en Tlaxcala han venido aumentando gradualmente en los últimos años. Tan solo en el 2014, a nivel nacional, solo 11 estados presenta esta clase de delitos. Y Tlaxcala, con 45 casos registrados, ya era la segunda entidad que registraba mayor número en estos ilícitos, solo por detrás de Oaxaca, con 49 denuncias, y enseguida de Veracruz y Puebla. En el 2015, los estados con mayor cantidad de atracos en carretera fueron Guerreros con 591 denuncias, Tlaxcala con 495 hechos, Puebla con 319, enseguida Oaxaca y Chiapas con 234 y 119 denuncias respectivamente. Por lo que se hace el año 2016, tan solo en el mes de noviembre, Tlaxcala ya era el estado con mayor número de averiguaciones previas abiertas por asaltos en carreteras, con 646 casos. Lo anterior demuestra que el índice delictivo en carreteras se encuentra en la alza, ya que nuestro estado, aunque es una de las entidades federativas más pequeñas en extensión territorial y en número de habitantes, es atravesado por varias carreteras, entre ellas México-Puebla y las que conectan con el centro del país de Veracruz. Estas condiciones geográficas particulares obligan a que las instituciones federales y estatales encargadas de la seguridad pública realicen una reevaluación de su desempeño y de sus políticas de operaciones para no verse superadas por los criminales. En base a las jurisprudencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido, se desprende que los estados tienen al menos 3 deberes en el ámbito de la seguridad pública. El primero de ellos es prevenir la comisión de delitos, para lo que resulta esencial establecer una política articulada y congruente entre los distintos hábitos de gobierno, federal, estatal y municipal, que sea capaz de responder de manera inmediata contra los ilícitos. Segundo, el de investigar los delitos que se cometen. Es fundamental que las instituciones tomen conocimiento de los hechos, así como fomentar la cultura de la denuncia, ya que las estadísticas que arrojan el INEGI revelan que aproximadamente el 90% de los delitos no se denuncian. Tercero, la obligación de sancionar a los responsables de los delitos. Es importante la aplicación adecuada de las penas, que por muy mínimas que sean, logran su objetivo si se llevan a la práctica correctamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la inseguridad generada por la criminalidad y violencia en las Américas constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Por ello, en uso de esta tribuna, hago un llamado a las instituciones federales, estatales y municipales
encargadas de la seguridad pública y a la Procuración de Justicia, a que de manera coordinada, articulada y congruente diseñen una estrategia de seguridad con perspectivas del respeto y garantía de los derechos humanos, que logre los resultados esperados por los tlaxcaltecas. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Aizuri Fernanda Sandoval Vega. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente de la mesa directiva, compañeros diputados, distinguido público que nos acompaña en esta sesión. El concepto de identidad se refiere al conjunto de rasgos propios que caracterizan a un individuo o colectividad. Es entonces un conjunto de características que definen, en el caso de las poblaciones, su ubicación a través del tiempo, del territorio, costumbres y, por añadidura, las prácticas comunes al interior de esta, incluso cuando aquellas sean de carácter económico. La definición de la identidad, entonces, se vuelve parte importante del quehacer de los pueblos, quienes afianzan el sentido de pertenencia a los elementos, y no solo de manera individual, sino muchas veces colectiva. Esta es la razón por la que se justifica la protección de algunas prácticas que han trascendido a través de las generaciones, muchas veces de manera empírica y sin tecnificación o especialización alguna. Atendiendo los razonamientos antes expresados, es menester referirme a la comunidad de Santa María, Belén, Achitzimititlán, municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, la cual desde hace más de 100 años y a través del tiempo se ha dedicado al cultivo de la hila especiosa, conocida comúnmente como orquídea o flor de mayo. Esta especie se ha adaptado a las condiciones geográficas de la población y prosperado en su crecimiento y desarrollo, de tal manera que el sitio en comento es también conocido como el pueblo de la flor de mayo. Por lo antes mencionado, invito a ustedes, compañeros diputados, que al término de la sesión visiten la expoventa organizada por los productores de orquídeas originados de la comunidad de Belén, Achitzimititlán, quienes están ubicados en el patio vitral de este recinto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguien más? En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 13 horas con 0 minutos del día 4 de mayo de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muy buenas tardes.